Cuando cada 9 de febrero, recordamos a la beata Ana Catalina de Emmerich, no tan solo recordamos a una mística y visionaria estigmatizada, sino también a una incansable escritora que en medio de fuertes episodios de éxtasis fue objeto de investigaciones episcopales que la mantuvieron bajo la atenta mirada de teólogos y médicos alemanes, a pesar de lo cual, sus carismáticas respuestas, incluso llegaron a convencer sobre la veracidad de sus visiones a uno de los más incrédulos y doctos médicos protestantes. Porque sin lugar a dudas, las visiones de esta beata respondieron muchas interrogantes acerca de la niñez, de la juventud, y especialmente profundizaron dramáticamente en las humillaciones y las aberraciones sufridas por nuestro Señor Jesucristo durante su dolorosa pasión. Pero ella relató también las maravillas que Dios obró en la Santísima Virgen María. Y también otorgó luz acerca de los desconocidos martirios de los 12 apóstoles del Señor. Asimismo, esta beata se refirió a pasajes de la vida de Santa María Magdalena, de San Juan el Bautista, de los santos hermanos de Betania, de Inés, Emerenciana, de Cecilia de Roma, de Úrsula de Colonia, entre otros tantos mártires. Pero aún más que eso, en sus visiones ella relató pasajes biográficos de los patriarcas del Antiguo Testamento. E incluso al final de su vida, ella presentó visiones proféticas del fin del mundo. Por ello, es que sus detalladas y extensas visiones se ordenan en 15 largos tomos. Siendo el tomo 1, acerca del Antiguo Testamento. El tomo 2, de la Natividad de la Virgen María a la muerte del patriarca San José. El tomo 3, desde el comienzo de la vida pública del Cristo hasta la primera Pascua. El tomo 4, habla de la primera Pascua de Jerusalén. El tomo 5, abarca desde el fin de la primera Pascua hasta la prisión de San Juan Bautista. Mientras que el tomo 6, desde la segunda fiesta de los tabernáculos hasta la primera conversión de Santa María Magdalena. El tomo 7, desde la conversión definitiva de Santa María Magdalena hasta la degollación de San Juan Bautista. El tomo 8, relata desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. El tomo 9, se refiere al viaje de Jesús al país de los Reyes Magos y Egipto. El tomo 10, habla de las últimas enseñanzas de Jesús y entrada triunfal en Jerusalén. El tomo 11, profundiza en la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el tomo 13, habla de las vidas de santos, de mártires y los apóstoles de la Iglesia primitiva. El tomo 14, se refiere al reconocimiento de reliquias. Y finalmente el tomo 15, el más famoso, se refiere a las visiones proféticas de Ana respecto al fin del mundo. Ana Catalina de Emmerich, hija de Bernardo Emmerich y de Ana Heyer, pobres y piadosos campesinos, nació en Flanske, cerca de Coesfelde, en Münster, Alemania. En el año 1774. Cuando era apenas una niñita, ella aseguraba ver a su ángel de la guarda, bajo la figura de un niño. Muchas veces mientras laboraba en el campo veía a Jesús que se presentaba en figura de pastorcito. Desde su niñez le fue revelada la historia sagrada en diferentes visiones. La Madre de Dios, la Reina del Cielo, se le presentaba a ella en el prado como una mujer llena de belleza, de dulzura y de majestad, ofreciéndole su ternura y su protección maternal, llevándole a su Hijo Divino para que participase con la pequeña Ana de sus juegos, mientras la Virgen los observaba sonriente. Algunas mujeres y varones santos, hacían lo mismo, y venían a tomar afectuosamente las coronas que ella les tejía para el día de sus fiestas. Por ello, es que muchos apreciaban a esta niña como rara, porque le era natural tener visiones de santos y santas. Pues en su ignorancia, ella creía que todos vivían experiencias similares. Desde sus más tiernos años tuvo un don particular, el que podía diferenciar lo que es malo o bueno, santo o profano. De tal forma que cuando pasaba por un sitio donde se habían cometido grandes pecados, cuando era pequeña ella huía velozmente, pero al ir creciendo comenzaba a enfrentar la maldad, rezando y haciendo penitencia, para limpiar los lugares malditos. Conocía igualmente los sitios benditos y santificados, complaciéndose feliz en ellos, y daba gracias a Dios en ellos.
Cuando un sacerdote pasaba con el viático, aunque fuera a larga distancia de su choza o del sitio donde guardaba su ganado, sentíase atraída hacia aquel paraje, corría y se arrodillaba en el camino, y adoraba la Santa Eucaristía. Distinguía los objetos sagrados de los profanos. Experimentaba cierto temor hacia los lugares donde había sepulturas de paganos, y, al contrario, se atraía por las reliquias de los santos, pues nadie sabía cómo, pero ella conocía los objetos de veneración de los santos hasta el punto de contar, no solo particularidades ignoradas de sus vidas, sino la historia de la reliquia que le presentaban y de los diversos sitios que había recorrido. Tuvo toda su vida un aprecio profundo e íntimo por las almas del purgatorio. Todas sus acciones, todas sus oraciones se dirigían a las ánimas. Sentía a menudo que la llamaban a su socorro, y recibía algún aviso cuando las olvidaba. Con frecuencia, siendo joven, la despertaban en medio del sueño una multitud de almas, y en las noches más frías de invierno seguía con ellas, desnudos los pies y en medio de la nieve, cruzaba el Vía Crucis que va desde su casa hasta Coesfeld. Desde sus primeros años hasta su muerte no cesó de consolar enfermos, de curar llagas y úlceras, de dar a los pobres lo poco que tenía. Poseían una conciencia muy delicada, el pecado más ligero la afligía hasta el punto de hacerla enfermar, y la absolución era para ella una resurrección. Todos los dones que había recibido no la impedían emplearse en sus trabajos, aun los más penosos. Desde un principio presentó una intuición profética como consecuencia de la mortificación y el trabajo espiritual. Comía y bebía solo lo necesario para subsistir, se alejaba de la gula, y al anochecer pasaba muchas horas en oración cada noche, y en el invierno se arrodillaba al raso sobre la nieve, acostándose en el suelo en unas tablas dispuestas en forma de cruz. Comía y bebía lo que los otros despreciaban. Los mejores alimentos eran para los pobres y los enfermos, y cuando no sabía a quién darlos, los ofrecía a Dios con fe sencilla, rogándole se los diera a alguno más necesitado que ella. Si había alguna cosa que ver o que oír, que no fuera concerniente a Dios o a la religión, evitaba, bajo cualquier excusa modesta, ir a donde los otros acudían, o, si se encontraba en él, cerraba los ojos y oídos. Acostumbraba a decir que toda inutilidad o perder el tiempo sin ayudar al prójimo, era también pecado. A la edad de 16 años, un día que trabajaba en el campo con sus padres y sus hermanas, el sonido de la campana del convento de la Anunciación de Coesfeld despertó con tal violencia su deseo secreto de entrar en el claustro, que cayó sin sentido. Y habiendo sido llevada a su casa, tuvo una enfermedad que la debilitó por bastante tiempo. A la edad de 18 años fue a Coesfeld a aprender el oficio de costurera, y después de haber pasado 2 años, volvió a casa de sus padres. Pidió el ser admitida en las Agustinas de Borken, en las Trapistinas de Darfeld y en las Clarisas de Münster. Pero su pobreza no le permitía pagar la dote para ingresar a la vida religiosa. A la edad de 20 años, habiendo economizado dinero que había ganado cosiendo, se fue con esta suma a casa de un piadoso organista de Coesfeld, cuya hija había conocido en su primera residencia en este pueblo. Ana Catalina esperaba que aprendiendo a tocar el órgano, encontraría medio de ser admitida en un monasterio. Pero su deseo irresistible de servir a los pobres y de socorrerlos no le dejó ningún tiempo para aprender la música, y poco después se despojó de todo, de tal manera, que su buena madre tuvo que llevarle pan, leche y huevos para ella y para los pobres a los que Ana protegía. Entonces su madre le dijo: «Nos causas mucho disgusto a tu padre y a mí con el deseo de separarte de nosotros para ir a un convento. Pero siempre eres mi hija querida. Cuando veo en casa el sitio donde te sentabas, mi corazón se parte al pensar que has dado tus ahorros y que ahora estás en la miseria. Pero yo te traigo con que mantenerte algún tiempo». Y Ana Catalina le respondió: «Sí, querida madre. No me ha quedado nada, porque era la santa voluntad de Dios que otros fuesen socorridos por mi mano. Y como yo les he dado todo, el Señor me cuidará, y Él sabrá ayudarnos a todos». Vivió algunos años en Coesfeld en medio del trabajo, de las buenas obras y de la oración, teniendo siempre al mismo director espiritual. Era como una niña dócil y silenciosa en manos del ángel de la guarda.
A la edad de 24 años recibió la gracia del culto especial a la pasión dolorosa de Cristo. Es esta el padecimiento corporal y visible de los dolores de su santa cabeza con la corona de espinas. Ella misma lo relata diciendo: 4 años antes de mi entrada en el convento, en 1798, me hallaba hacia mediodía en la iglesia de los jesuitas de Coesfeld, y estaba arrodillada delante de un crucifijo. Estando absorta en la meditación, sentí de pronto un calor dulce y vivo, y vi venir del altar donde estaba al Santísimo Sacramento en el tabernáculo, a mi esposo celestial bajo la forma de un joven resplandeciente. Su mano izquierda tenía una corona de flores, su mano derecha una corona de espinas, y me las presentó ambas para escoger. Tomé la corona de espinas. Él me la puso sobre la cabeza, y yo la apreté con las dos manos. Entonces desapareció, y volví en mí con un dolor violento alrededor de la cabeza. Salí de la iglesia, que iban a cerrar. Una de mis amigas, que estaba arrodillada a mi lado, podía haber observado algo de mi estado. Al llegar a casa le pregunté si no veía alguna herida en mi frente, y le hablé en términos generales de mi sueño y del dolor violento que le había seguido. Ella no vio nada exteriormente. Pero nada extrañó de lo que yo le dije, porque sabía que estaba algunas veces en un estado extraordinario, cuya causa no comprendía. Al día siguiente mi frente y mis sienes estaban muy hinchadas, y padecía horriblemente. Estos dolores y esta hinchazón repitiéronse con frecuencia, y duraron algunas veces días y noches enteras. Yo no observé sangre alguna alrededor de la cabeza, hasta que mis compañeras me advirtieron que me pusiera otro gorro, porque el mío estaba lleno de manchas sanguinolentas. Las dejé que pensaran lo que quisieran, y me compuse el peinado de modo que cubriera la sangre que caía de mi cabeza. Lo hice así hasta en el convento, donde una sola hermana me descubrió y guardó fielmente el secreto. Finalmente, en septiembre de 1802, a los 28 años de edad, Ana Catalina Emmerich, hija de un labriego y sin dote, ingresó en el convento de religiosas agustinas de Dulmen. El convento atravesaba por circunstancias muy difíciles de pobreza. Cada religiosa tenía que atender a su propia subsistencia con su dote o con el trabajo de sus manos. Las religiosas vivían en el convento como huéspedes. Solo el hábito diferenciaba a las religiosas del resto de personas que vivían fuera del claustro. El convento de Dulmen era igual de pobre que los otros de la región de Münster. La decadencia espiritual y la relajación de costumbres también eran lo usual en las comunidades religiosas de este tiempo, lo que había provocado la supresión de muchos conventos. Vestida de seglar pasó los primeros meses Ana Catalina en el convento. Ella y su amiga Clara ocupaban la misma celda. Ana Catalina trabajó de costurera para atender a sus necesidades y los gastos de la toma de hábito. Un mes más tarde de su ingreso, recibió el hábito de la orden agustiniana y fue admitida al noviciado. En el convento de Dulmen residía un grupo de religiosas francesas que habían huido de su nación. En la Navidad de 1802 experimentó agudos dolores. En febrero de 1803, tras una visión de la cruz de Cristo ensangrentada, le fue concedido el don de lágrimas para que las derramase por las ofensas cometidas contra el Señor. Ana Catalina quiso revelar que su pesadumbre era la compasión. Era muy sensible a lo que le hacían padecer sus hermanas, porque veía y oía en espíritu los sentimientos de sus corazones, y lo que hablaban entre sí de ella y lo que deliberaban con el fin de humillarla y curarla de lo que tenían por capricho y pereza. Llegó un momento en que cada vez que lloraba era corregida, y como seguía el llanto y el derramamiento de lágrimas en la misa, a la novicia Ana Catalina le fueron impuestos diferentes castigos y humillaciones por parte de la superiora y maestra de novicias, dando muestras de paciencia y caridad. Presentaba fuertes dolores en el corazón y cerca del estómago que la atormentaban e impedían realizar los trabajos ordinarios, teniendo que guardar algunos días de reposo. El médico del convento la visitó por vez primera, diagnosticándola de padecer convulsiones.
La salud la recobró, como en casa de sus padres, con la ayuda de plantas medicinales, pero la comunidad religiosa la creía débil y decaída, incapaz de asumir los trabajos del convento, por lo que a las monjas les parecía mejor despedirla ahora, antes de la emisión de los votos. Estos pensamientos leía Ana Catalina en los corazones de las religiosas de comunidad, y la penetraban y herían sobremanera su corazón. Ciertamente, la causa de su mal era espiritual, y tan solo los medios espirituales podían aliviarle los dolores. Con penitencia y oración, humildad y amor quería Ana Catalina vencer los obstáculos que las religiosas le oponían para la emisión de los votos religiosos. El informe de la maestra de novicias, cuando se acercaba el fin del año de prueba, fue el siguiente: Ana Catalina siempre está contenta con la voluntad de Dios. Con frecuencia llora, pero no quiere decir la causa de su llanto porque no se atreve. Nada particular veo en ella digno de censura. Las religiosas opuestas a que profesase alegaban que en breve no le sería posible trabajar, lo que significaba una carga para el convento. La superiora sentenció que esa no era razón suficiente para despedir a Ana Catalina, pues además de ser muy discreta se mostraba hábil e ingeniosa, y por lo tanto podría ser útil para la comunidad. Así, una vez terminados los preparativos, no sin dificultad hasta que consiguió el pago de su dote, emitió la profesión religiosa en noviembre de 1803 como religiosa agustina en el convento de Dulmen. El día de la profesión estuvo radiante y feliz, derramando lágrimas de alegría, por haber celebrado su unión espiritual con Jesucristo, el esposo celestial. Los padres de Ana Catalina, que asistieron a la misa solemne, profesión y convite, se conmovieron de tal manera que ahora sí les era evidente que su hija había sido llamada por Dios a la vida religiosa. Las oraciones en común las hacía según lo prescrito en la regla de San Agustín, lo mismo que otros rezos de la comunidad, si bien prefería la meditación o conversación con Dios, al modo que lo hace un hijo con su padre. Al estilo de Santa Mónica de Hipona o de Santa Escolástica de Nursia. Así es como ella acudía a tratar con Jesucristo y con su madre, la Santísima Virgen, causándole en su espíritu gracia y alegría. A menudo participaba en la misa y recibía la comunión los jueves en honor del Santo Sacramento, intensificando la frecuencia durante algún tiempo respecto al resto de sus hermanas religiosas. En octubre de 1805 sufrió un accidente cuando ayudaba a otra religiosa, cayendo al suelo de espaldas y la canasta de ropa dio contra su cadera izquierda, produciéndole lesiones de cierta gravedad y fuertes dolores físicos que la postraron por 3 meses. Luego de lo cual, le aumentaron los dolores en la boca del estómago, aliviándose a veces para repetirse luego cuando trabajaba con mayor violencia, vomitando sangre. En esta situación ayudaba a la sacristana del convento, y también a tocar la campana, igualmente prestaba su colaboración en trabajos de jardinería, lavandería, planchado y costura de ropa. En 1807, pidió al Señor del participar de todos sus sufrimientos. Desde entonces comenzó a sentir dolores que procedían de ella misma, tanto en las manos como en los pies. Dada su delicada salud, las continuas enfermedades y dolores corporales que padecía, que aliviaba en lo posible con infusiones de flores y tallos, no le fue confiado cargo de especial relevancia en la comunidad. Su deber era ayudar a otras religiosas del convento, mostrándose en todo servicial, amable y prudente. Ana Catalina tenía clara conciencia de que su consagración era para servir a Dios a través de sus propios dolores, penas expiatorias que sufría amorosamente por su Salvador. El 3 de diciembre de 1811 fue suprimido el convento y cerrada la iglesia de Dulmen. Ana Catalina enfermó gravemente, temiendo a algunas religiosas por su vida, pero entonces tuvo una aparición de la Madre de Dios, que le dijo: «Todavía no morirás. Aún se ha de hablar mucho de ti. No te aflijas, suceda lo que suceda, siempre serás socorrida». Como estaba tan enferma y débil no pudo abandonar su celda hasta la primavera de 1812.
el capellán del convento agustino, permaneció al lado de Ana Catalina, y cuando fueron finalmente desalojados del convento, la llevó consigo todavía enferma, en calidad de ama de llaves, a casa de una viuda de Rotters, en Dulmen. Ana Catalina lleva un cilicio de alambre y un escapulario de penitencia hecho con cerdas de caballo, que su director espiritual le manda se quite cuanto antes. En Pascua tuvo una pequeña mejoría, pero ya no podía levantarse, su estado empeoraría a partir de las 3 de la tarde del día 29 de diciembre de 1812, cuando desde la palma de sus manos le brotaba sangre. Ana había meditado en la pasión de Cristo, y le había pedido que me concediera participar de sus dolores, rezando 5 Padre Nuestros en honor de sus 5 llagas, vi descender sobre mí una luz, que venía de arriba oblicuamente. Era un cuerpo crucificado, vivo y transparente, pero sin cruz. Sus heridas brillaban más que aquel cuerpo. Eran 5 aureolas, las cuales salían de la gloria del Señor. Luego descendieron, primero de las manos y después del costado y de los pies de la imagen de Cristo crucificado, 3 rayos rojos y brillantes, acabados en flechas, sobre mis manos, sobre mi costado y sobre mis pies. En febrero de 1813 se encontraba en oración, a eso de las 11:30 de la mañana, dice Ana Catalina. Fui arrebatada en éxtasis y transportada a la contemplación de la pasión de Cristo, y he visto con mis propios ojos el curso de ella con tanta exactitud, como si realmente hubiera sucedido en mi presencia. Este espectáculo conmovió mi alma. Sentí tristeza y al mismo tiempo alegría. Vi a la Madre de Dios y a muchos de los suyos. Seguí adorando al Señor, mi Salvador, y pidiéndole gracia para mí y para mis prójimos. Entonces me dijo él: He aquí mi amor sin límites, venid pues todos a mis brazos, y a todos os haré dichosos. En febrero de 1813 la dueña de la casa, Clara Sungen, comunicará a otras personas de la ciudad de Dulmen, acerca de los estigmas de Ana Catalina. De las llagas que padecía Ana Catalina comenzó a hablarse en la parroquia de Dulmen, a cargo del párroco Rensing. Inmediatamente las autoridades inician una primera investigación acerca de los estigmas, a tan solo un mes que se conociera la noticia de las heridas sangrantes de Ana Catalina Emmerich. En el informe médico dirigido por un doctor luterano, se lee: en el lado exterior de ambas manos hemos observado costras de sangre coagulada. Debajo de esta costra estaba rota la piel, las mismas costras se observaban en la parte superior y en el centro de la palma de los pies. Estas costras eran sensibles al tacto y por la del pie derecho había salido sangre hacía poco tiempo. En el hueso del pecho vimos unos rasgos circulares que formaban una cruz. Y algo más adentro una cruz ordinaria formada de rayas como de media pulgada. En el paño con que ella se ciñe la frente, se veían muchos puntos de sangre. Apenas un mes más tarde, arribarían al pueblo de Dulmen, una comisión mixta de más elevada alcurnia dirigida por el arzobispo de Münster, Clemente Freyer, en compañía de un teólogo y del doctor Drufel, sabio y afamado profesor, para examinar con rigor y detalladamente los fenómenos observados en Ana Catalina. El desarrollo del procedimiento duró más de 3 meses. Con este examen impedirían la propagación de falsas noticias que podían perjudicar a la fe cristiana y a la autoridad espiritual de la Iglesia. Todas estas personas coincidieron en que aquellas llagas no eran ficticias ni tampoco que habían sido causadas externamente por su aspecto y porque de ellas emanaba sangre en forma natural. Otro hecho que impactó a la comisión investigadora es que Ana Catalina estuvo durante 5 meses sin comer ni siquiera la cantidad equivalente a medio guisante. Pues ni sopa, ni café, ni chocolate soportaba su estómago, y como mucho tomaba media cucharada de caldo sin ningún acompañamiento. Este fenómeno recibe el nombre de inedia, o lo que es lo mismo, ayuno sobrenatural o abstinencia de cualquier alimento. La cruz que tengo en mi pecho, reveló Ana Catalina en la visión que tuvo en octubre de 1820, hace largo tiempo que la tengo. La he recibido alrededor de la festividad de San Agustín. Respecto a este fenómeno, el doctor Brentano dirá: es cosa que traspasa el alma ver tales señales en el miserable cuerpo demacrado de esta paciente llamada Ana Catalina Emmerich.
6 años más tarde, la visitarían el conde Federico Leopold Stolberg y su esposa, acompañados por el Dr. Overberg. Era viernes, y de las llagas de las espinas le había salido mucha sangre. La dueña de la casa, le dice al conde que Ana vivía sujeta a las palabras de su confesor en asuntos de la vida espiritual. Quienes con ella habitaban se acostumbraron a considerarla como a una enferma que no necesitaba cuidados especiales ni particular asistencia. Ana relató al doctor Brentano: por la noche tuve mucho que padecer, pero si puedo sufrirlo en paz, todo me parece muy suave. Es muy dulce pensar entonces en Dios. Un solo pensamiento dirigido a Dios tiene a mis ojos más valor que el mundo entero. Las medicinas no puedo tomarlas, porque las vomito. Bajo estas circunstancias Ana Catalina fue favorecida con visiones, y con vivos y continuos dolores, sin que ello fuese motivo para perder la alegría y afabilidad, la sencillez y la paciencia. Por espacio de 6 años llevó sobre sí el peso y el dolor que le causaba la forma rebelde y punzante de comportarse su hermana menor, Gertrudis, a quien había llamado para que la atendiese y cuidase también del anciano y enfermo sacerdote Lambert, el más fiel amigo de Ana Catalina, que vivió también en la misma casa hasta su fallecimiento. Cuando ella se encontraba mejor los empleaba en trabajos de modista, de cuyas hábiles manos salían camisas, vestidos y otras prendas para pobres, enfermos y niños. Por el doctor Brentano sabemos que en diciembre de 1819 Ana Catalina estaba extraordinariamente alegre. Trabajando con mucho entusiasmo en hacer gorritos y vendas para la cabeza, para dárselas a los niños y a las mujeres pobres el día de Navidad. Estaba contenta con su obra. Sonreía y la alegría irradiaba su semblante. En su rostro claro y sereno se veía la expresión bondadosa y complacida de aquel que quiere sorprender a otros descubriéndole de repente a uno de sus mejores amigos, a quien tenía escondido. Durante este mes de diciembre consiguió un aumento de dinero para hacer frente a los gastos de mantenimiento. Cosió y preparó ropa para niños pobres de vestidos viejos que le habían traído unos pobres. Vivos dolores y padecimientos soportó durante el mes de abril de 1820. El confesor ha rogado al párroco para que venga a orar por la enferma y a bendecirla, pues con esto siente alivio. Al día siguiente señala: toda la noche la ha pasado con violentísima fiebre sin querer beber nada. Hoy ha venido el pastor de Altern y le ha causado alivio orando por ella y bendiciéndola. El peregrino la halló en el lecho enteramente mudada. Después del mediodía, no cesaba de dar gracias a Dios por aquellos dolores, pues se sentía entre medio de ánimas benditas. Su hermana, que no conocía la ternura, al verla padecer aquellos dolores insufribles no pudo menos de romper a llorar. Los padecimientos de Ana Catalina continuarán sin descanso. En junio de 1820 los ofrecerá en forma de verdaderas labores de viñadora. Pues ella relata una visión en que fue conducida por mi guía a una viña situada al occidente de la casa nupcial. Se hallaba esta viña en lamentable estado, las vides se hallaban entre ortigas, algunas muy altas y otras pequeñas. Allí donde la cepa era buena, las ortigas crecían altas y recias, pero no punzaban tanto como las muy pequeñas que en gran número cercaban y consumían vides más endebles. Lástima causaba ver la viña, mas se me dijo que yo tenía que trabajar en ella. Había allí un cuchillo en forma de hoz, con 2 filos, para podar las parras, una pala para cavar y un cesto donde llevar los abonos. Me señalaron el trabajo que yo habría de hacer. Esta labor era al principio muy penosa, pero al fin dice así Ana Catalina. Después me acompañó mi guía a la Jerusalén celestial. Subí a una gran montaña, y llegué a un jardín, del cual cuidaba Clara de Montefalco. En las manos tenía esta santa llagas resplandecientes, y en la cabeza una brillante corona de espinas. Me refirió las gracias que había recibido el día de la Santísima Trinidad, y me dijo que con ocasión de esta fiesta debía yo prepararme a un nuevo trabajo. Desde que empecé a laborar en esta viña espiritual, los dolores que siento son de otra manera. El trabajo en la viña continuó durante los días siguientes. El 2 de julio dijo: el trabajo de la viña ha terminado. Las ortigas de la viña significan las pasiones de la carne. Mi guía me dijo: has trabajado bien.
Ahora tendrás algún descanso. Pero ese descanso nunca me llega. Sin embargo, el 10 de agosto refiere Ana Catalina. Esta noche tuve que trabajar mucho en las viñas a causa de la falta de caridad en el clero. Mi trabajo era semejante a los padecimientos que vinieron sobre mí en el jardín de Clara de Montefalco, la cual también aquí me acompañó y me mostró un cuadro cubierto de maleza. Como no sabía yo la manera de arrancarlas, Clara me dijo que me arrojara sobre ellas, y que en premio de este trabajo obtendría las hierbas buenas que crecían en medio de las malas. Me arrojé sobre la maleza y fui desgarrada por las espinas. Los dolores que sentí fueron tan agudos que no pude menos de gritar. El 22 de mayo de 1820 se le aparecieron San Agustín, junto a Santa Rita de Casia y Santa Clara de Montefalco. Las santas la prepararon a padecer dolores semejantes a los que ellas habían sufrido en su tiempo por adorar al Santísimo Sacramento. Clara y Rita le pidieron que tuviera paciencia y fortaleza para afrontar los pesares y los dolores, y que todo lo ofreciera en honor a Dios. Ellas, como hermanas en Cristo Jesús, la cuidarían. Una vez concluida la visión acerca del Santísimo Sacramento, Ana Catalina se levantó de la cama con el rostro radiante de alegría. Manteniéndose de pie, firme y segura, levantó las manos y recitó con voz tranquila todo el Te Deum. Nadie recuerda haberla visto en pie desde hacía 4 años. Al día siguiente comentó que San Agustín me acompañaba, estaba conmovida y muy contenta en su presencia, y me acusaba de no haberle honrado especialmente. Pero él me dijo: te conozco y eres mi hija. Le pedí que me concediera algún alivio en mi enfermedad, y él me dio un ramillete en que había una flor azul. Luego añadió: nunca sanarás por completo porque tu camino es camino de dolor. Pero si me pides consuelo y auxilio, me acordaré de ti y te ayudaré siempre. Muchas veces, Ana se veía en medio del jardín espiritual de Santa Clara de Montefalco. Los trabajos en el jardín espiritual, que le había anunciado esta gran santa, los empezó a padecer la víspera de la fiesta de la Santísima Trinidad y duraron hasta el miércoles 7 de junio de 1820. Así refiere el comienzo. Cuando supe que muchos reciben el sacramento de la penitencia sin la debida preparación, renové mis súplicas, pidiendo a Dios que se dignara darme algo que padecer para bien de ellos. Entonces empezaron a venir exteriormente sobre mí estos padecimientos. Aprecié que me herían agudas flechas de dolor. Finalmente, por la noche sentí en mi interior una pena tan viva como nunca la había experimentado. Hacia las 12 ya no podía soportar aquel tormento. En aquel trance con filial confianza acudí a mi padre San Agustín. El santo no dejó de oírme. Se mostró muy amorosamente, y me dijo por qué padecía yo aquellos dolores, y que no podía librarme de ellos, pues debía padecerlos en honor a los dolores de Jesús. Yo padecí entonces sin intermisión, pero con gran consuelo interior, considerando que padecía por amor en los padecimientos de Jesús, y que satisfacía por otros a la divina justicia. Conocí que con mis dolores prestaba auxilio a otros, con sincera confianza en la misericordia del Padre Celestial. Tras el último trabajo en el jardín, todos los miembros de Ana Catalina fueron martirizados con dolores insoportables y desfallecimiento. La misma Clara de Montefalco se le apareció y le dijo: has cultivado y ordenado el jardín del Santísimo Sacramento, y tu trabajo ya ha terminado. Pero estás muy abatida y quiero darte algún consuelo. Vi entonces, manifestó Ana Catalina, en aquel mismo instante a la santa descender resplandeciente del cielo, trayéndome un bocado triangular, en 2 de cuyas caras había impresa una imagen. Luego, en aquel punto desapareció. Comí aquel bocado con gran consuelo. Me pareció muy suave y me confortó mucho. Me fue mostrado todo cuanto había trabajado en aquellos días, las deudas que había satisfecho, los castigos que había expiado. Todo esto lo vi en una procesión con el Santísimo Sacramento del altar. Al verla tan debilitada, su confesor, el padre Limbert, propuso a Ana Catalina la casa de su hermano Clemente, panadero y cervecero, viendo en ello la voluntad de Dios. Aquí pasará el resto de sus días. En abril de 1822 la maltrecha salud de Ana Catalina empeoró. Además de la tos, los vómitos y dolores en el bajo vientre, padece agudos dolores en el rostro.
Los labios los tiene hinchados. No puede hablar ni beber. Las medicinas no le servían de nada. En esta situación permanecerá agobiada por dolores durante 7 días. En agosto de 1822 padecerá fuertes dolores de cabeza que la hacían delirar, indicando varias veces haber sido herida de un tiro en el cráneo porque le parecía que se le hacía pedazos. Un día de agosto de este mismo año refirió: por la tarde había yo ofrecido mis dolores por los que están en peligro, para que éste se les convierta en bien. Entre tanto gemía fuertemente, sintiendo mi cabeza destrozada. Los arduos, violentos y sufridos trabajos de Ana Catalina, a modo de crucifixión, continuaron dando su fruto en los meses siguientes. Llena de paz y en un estado de postración mortal transcurrieron los últimos meses de vida de Ana Catalina. Además de referir los misterios de la vida de Jesús, continúa relatando las visiones que tenía al tiempo que expiaba con sus padecimientos a enfermos y moribundos. He visto, decía, porque he padecido tantas enfermedades. He visto la imagen de Cristo, grande, gigantesca, entre el cielo y la tierra, vi rayos de varios colores, pero todos significaban dolor, llanto y pesar que descendían sobre muchos hombres de todo género de estados y condiciones. Cuando yo me compadecía de alguna desdicha y hacía oración, aquellos rayos de dolor venían a herirme, afligiéndome con toda suerte de penas. La mayor parte de ellas las recibí de mis conocidos. Aquella imagen era de Jesús. Estaban también allí la Santísima Trinidad, que aunque no la vi, sentí su presencia. Antes de la fiesta del Corpus de 1823 padeció duros y violentos dolores que creyó encontrarse al final de la vida. El día del Corpus temía que los vómitos le impidieran comulgar, pero pidió esta gracia a Dios, y sus ruegos fueron escuchados. Súbitamente sintió mejoría y pudo recibir la comunión. El doctor Brentano dice: Ana entra en un martirio espantoso a favor de la Iglesia. Es atormentada, crucificada. Se le hinchan el cuello y la lengua. Los dolores desfiguran sus miembros. Padece por los que no quieren hacer penitencia. Bárbara y Catalina están a su lado. No pierde el ánimo. Ha tomado sobre sí estas penas y ha de soportarlas hasta el fin. Cuando ora, obtiene algún consuelo, pero luego le vuelven los dolores. Está muy enferma. A los dolores en los ojos se añaden los vómitos. Padece hasta perder el conocimiento. Ya no ve ni puede hablar. El 6 de enero de 1824 recrudecen la fiebre, dolores reumáticos y convulsiones. Su espíritu ora por las necesidades de la Iglesia y los moribundos. ¿Quién podrá describir su espantoso estado de dolor? Solo puede concebirse alguna idea de él, oyendo sus constantes ayes, sus roncos gemidos con que clama a Dios en busca de auxilio, sus entrecortadas plegarias pidiéndole consuelo, ella que ordinariamente no despegaba los labios en medio de los más violentos dolores. El médico decía que la muerte era de esperar de un momento a otro. En un momento, se la escucha decir: «Mil gracias te doy, oh Señor, por todo el tiempo de mi vida». La situación de Ana Catalina empeoraba y sus dolores se acrecentaban cada día que pasaba, con mayor severidad. Gime de día y de noche. La espalda la tiene completamente llagada a causa de la inmovilidad en que se halla. No puede dormir. Permanece medio sentada, medio acostada. Los ojos constantemente cerrados. A finales de enero de 1824 recibe la visita de sus hermanos y sobrinos, con quienes solo puede hablar unas pocas palabras. El día 27 de enero la fiebre colorea sus mejillas. Las manos las tiene muy blancas y los estigmas brillantes como plata. Este mismo día recibió con pleno conocimiento el sacramento de la extrema unción. Respiraba con mucha dificultad. El 7 de febrero, en medio de los dolores, oró diciendo: «Mil gracias te doy, mi Señor, por todo el tiempo de mi vida. No como yo quiero, oh Señor, sino como quieras tú». El último día de su vida, 9 de febrero de 1824, Ana Catalina consintió diciendo: «Pronto habrá concluido todo. Entre tanto permaneceré en la cruz». A eso de las 5:30 llegó el peregrino a la habitación de la moribunda, en el momento en que el confesor decía: «Esto toca a su fin».
Se hallaban en la estancia la hermana, el hermano y la sobrina de la moribunda, el arzobispo Elgenberg, la hermana del confesor y la dueña de la casa anterior, la señora de Clemente Lindbergh. Todos estaban de rodillas en oración, ya habían encendido el cirio de la agonía. Estaba la enferma reclinada en su cama, mientras respiraba pausadamente. Su rostro tenía una expresión muy grave y profunda. Sus ojos elevados miraban al crucifijo, el confesor la consolaba dándole a menudo a besar la cruz. Ella buscaba siempre con los labios los pies del crucifijo, muy humildemente, sin tocar la cabeza ni el pecho, y los retenía entre los labios. Aquella fue la última vez que la vio con vida el peregrino. Cuando volvió a la habitación inmediata donde los otros se hallaban sentados o de rodillas en oración, estaban dando las 8, el confesor rezó las preces de los agonizantes. Ella suspiraba diciendo muchas veces: «Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor». Le puso el confesor en la derecha la vela de la agonía y tocó una campanilla de loreto, según era antigua costumbre en el convento agustino siempre que expiraba alguna religiosa, y dijo: «Ya se muere». Eran las 8:30 de la tarde. El cuerpo de Ana Catalina fue sepultado 4 días más tarde, el 13 de febrero. Porque numerosas personas asistieron al entierro en Dulmen. Todas estaban emocionadas y lamentaron la muerte de su intercesora ante Dios, Ana Catalina Emmerich. Este mismo día un extranjero, en representación de un médico holandés incrédulo, se presentó ante el padre Rensing, ofreciéndole dinero a cambio del cuerpo de Ana Catalina, siendo rechazado. Por el lugar corrió una voz de que se habían robado el cadáver. Por lo que se abrió la tumba la noche del 21 al 22 de marzo de 1824. El cadáver estaba enteramente incorrupto y las llagas de los pies eran todavía visibles. Posteriormente los restos fueron depositados en el Hospital de las Hermanas de la Caridad, y definitivamente en el cementerio adyacente. Sobre ella colocaron la misma losa y encima una cruz, con esta inscripción: Ana Catalina Emmerich, hermana agustina. Testamento espiritual de Ana Catalina Emmerich. Me había entregado enteramente a mi celestial esposo, y él hizo de mí lo que fue su voluntad. Poder sufrir tranquilamente me ha parecido siempre el estado más digno de ser deseado en esta vida, pero a este punto nunca llegué. Las enfermedades, dolores y aflicciones nunca me faltaron, y las recibí siempre con gratitud y amor a Jesucristo, mi divino esposo. Porque fui yo que los había pedido a Dios para librar de ellos a otros y padecerlos del todo o en parte por los demás, o los había recibido de Él en expiación de culpas ajenas, viniendo sobre mí las enfermedades del cuerpo de la Iglesia, esto es, los pecados y las faltas de estados enteros y de personas influyentes, para llevarlos sobre sí en forma de enfermedades y dolores varios y satisfacer por ellos a la divina providencia. Este es el sentido y el significado último de los estigmatizados. Presentar a los hombres de buena fe hechos tan admirables como incomprensibles, convirtiéndose así en predicadores mudos, pero elocuentísimos, de la verdad. La razón se resiste a creer, y para que los ojos del alma se abran a la luz necesitamos de la ayuda sobrenatural. Y uno de los muchos medios que el Señor emplea es el de los estigmatizados, que les permite a la humanidad de su tiempo la misma comprobación que Cristo facilitó a los de ayer. La realidad tangible de sus llagas abiertas donde, como Santo Tomás, podamos palpar y meter los dedos. Porque todos los dolores, penas y sufrimientos tenían una significación espiritual. Aceptación de los males, penas y sufrimientos ajenos, y la caridad emprendida para que los males,